Bien. Muy bien, buenas noches. Tengan todos bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica. Hoy tenemos la oportunidad de encontrarnos para desarrollar el segundo tema o el segundo libro de los Macabeos o abordarlos. Antes de pasar propiamente a la presentación y a la oración, quisiera recordar que estos dos libros, perdón, aunque llevan el mismo nombre, Primera y Segunda de Macabeos, se parecen en muchos, su contenido es muy parecido, tienen elementos que los hacen distintos. Entonces, es bueno en la amplitud mirarlos de forma separada, como lo hemos hecho nosotros, la semana pasada uno y esta semana los otros. Entonces, ahora sí, dicho eso, quisiera compartir con ustedes la presentación del día de hoy. Nada más permítanme ver, aquí está la presentación del día de hoy, para que vayamos echando un vistazo a la estructura temática y también podamos iniciar con nuestra oración. Les recuerdo, estamos en el mes de octubre, mes del Santo Rosario, y al igual que la semana pasada que nos animamos a rezar un misterio del Rosario, bueno, pues hoy espero que también ustedes se animen conmigo a rezar otro misterio. No voy a repetir el primero, sino que voy a hacer el segundo misterio, de forma tal que podamos enriquecer esta experiencia de fe, que es la experiencia del Rosario, mirándolo como esa experiencia hacia Dios o hacia la fe. Entonces, permítame nada más tomar por aquí el Santo Rosario para poder dar comienzo como corresponde. Muy bien. Vamos a elegir la filmina correspondiente. Es que tengo que hacer esto. Bien, el equipo está un poquillo pegado, pero bueno, esperemos en Dios que marche. Ahora sí. Vamos a rezar el segundo misterio glorioso del Santo Rosario, que se titula La Ascensión del Señor al Cielo. Tiene por título tiene el título La Ascensión del Señor al Cielo, y según el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, verso 19, dice así: el Señor Jesús, después de hablarles, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Procedamos a rezar un misterio del Santo Rosario diciendo: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar este misterio y les voy a invitar a que ahí en lo profundo de sus corazones piensen en alguna persona que necesite una especial atención de la Virgen María. Piensen en alguna persona que requiera una atención con respecto a salud, con respecto a vivienda, con respecto a algún problema familiar o de pareja. Y si usted piensa que esa persona es usted, pues pídale a la Virgencita que le ayude. Ella es nuestra intercesora, está al lado de nuestro Dios, y aunque Jesús nos esté escuchando al hacer esta oración, estamos seguros que ella a su lado estará pidiéndole e intercediendo por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega por ruega nosotros por pecadores, nosotros ahora y pecadores, en la hora de ahora nuestra y en la muerte. hora de nuestra Amén. muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega ruega por por ruega nosotros nosotros por pecadores, pecadores, nosotros ahora y en la pecadores, hora de ahora y ahora nuestra en la y en hora muerte. de la Amén. nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, 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 Madre 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 de 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 Dios, 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 ruega por ruega por nosotros nosotros pecadores, ahora y en la pecadores, hora de ahora y en nuestra la ahora hora y muerte. de en la Amén. hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega ruega por por ruega por nosotros 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 pecadores, pecadores, ahora ahora y y pecadores, en en la la hora hora de de ahora y en la nuestra nuestra hora de muerte. muerte. nuestra Amén. Amén. muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre Dios, de Dios, ruega Por por nosotros nosotros ruega por pecadores, pecadores, ahora y nosotros en la ahora y hora en de la hora de nuestra nuestra muerte. ahora y en Amén. la muerte. hora de Amén. nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, 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 Madre Madre de de Madre de Dios, 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 por ruega ruega por nosotros por pecadores, nosotros nosotros ahora y en la pecadores, pecadores, hora de ahora y en nuestra la muerte. hora de nuestra muerte. nuestra Amén. muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, 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 Madre Madre de de Dios, ruega Dios, por ruega por ruega nosotros por nosotros pecadores, nosotros ahora y en la hora pecadores, de pecadores, nuestra muerte. ahora y en la Amén. ahora y hora en de la hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era Como en era Ahora en el el como si principio, fuera y principio, ahora y ahora siempre, y por los siempre, por siglos los de los siglos de los siglos. siempre, por siglos. los Amén. Amén. siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En En la la En vida la vida y y la en vida la y en la muerte, muerte, al muerte, gran para nuestro Señor. gran Señor. Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del Al infierno. del fuego del Lleva al cielo a todas infierno, las lleva al almas, cielo a todas Lleva especialmente las a a las las más almas, necesitadas especialmente a las almas, de más vuestra necesitadas de vuestra misericordia. misericordia. Amén. Amén. Muy bien, me disculpan ahí que la tos, cuando estoy frío, me agarro. Aunque yo hablo mucho, pero yo siempre ando con la garganta como ese. Bien, vamos en primera instancia a echar un vistazo a este segundo libro de los Macabeos, que les recuerdo en la Biblia no aparece con los otros libros deuterocanónicos tradicionalmente, sino que aparece después de Esdras y Nehemías en la composición de la Biblia latinoamericana, que es la que utilizamos para estos estudios. Importante señalar también que el primer libro de Macabeos se escribe originalmente en hebreo, habíamos dicho la semana pasada, y después es transcrito a griego. En el caso del segundo libro de los Macabeos, se escribe directamente en griego. Entonces aquí vamos a notar estas dos diferencias. Ahora más adelante vamos a ver otra gran diferencia que va a aparecer para algunos de ustedes sorpresa, pero que siempre es válido recordar. Vamos a decir que al inicio, en los capítulos 1 y 2, contiene dos cartas que escriben los judíos palestinos, los judíos que están dentro del territorio palestino, a los judíos que viven en Egipto, ¿verdad? Los que habíamos dicho habían salido por la diáspora. En Egipto es donde está la ciudad de Alejandría, aquella que fundó Alejandro Magno, que dijimos donde se guardaba todo el conocimiento en aquella biblioteca. Ahí hay, obviamente, judíos que huyeron, ¿verdad? Y entonces se les dirige a ellos estas dos cartas en las que tiene como centro la fiesta de la dedicación del templo. Claro, imagínense ustedes estar a la distancia, siendo el templo el corazón de la fe del pueblo judío, no poder asistir al templo. Entonces las cartas tienen como misión recordar, exaltar esta fiesta del templo. Quisiera solamente como ejemplo citar en el capítulo 1, verso 1, el inicio de la primera carta, que es la más corta, que ocupa prácticamente 9 versos. Ya a partir del verso 10 empieza la segunda carta y dice así: saluda a los hermanos que están en Egipto. Sus hermanos judíos de Jerusalén y del territorio de Judea les desean una verdadera paz. Dios los colme de sus bendiciones, se acuerde de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob, sus fieles servidores. Les dé a todos un corazón para adorarlo
y hacer su voluntad generosa y sinceramente. Les abra el corazón a su ley, a sus mandamientos y ponga en él la paz. Luego sigue ahí el recordatorio de que Dios escucha las plegarias del pueblo. Importante ver esta primera parte. Aparecen dos cartas. Yo quisiera invitarles a que visualicen como si fuese un portafolio o un folder donde aparece una primera carta, pasa la página, se encuentra una segunda carta y empieza el libro. Entonces, las dos cartas vienen previas al contenido del libro porque precisamente va a ser en el capítulo 2, verso 19, donde aparece el prefacio. ¿Cómo es que se traduce prefacio? Es latín. Antes de leerlo o antes de verlo, eso es lo que significa prefacio. También se puede utilizar la palabra prólogo o introducción. Entonces, cualquiera de esas, en el sentido en el prefacio encontramos una ubicación en torno a las cartas, número 1. Número 2, el autor da noticias acerca de la composición del libro, cómo fue que se compuso, el cual se presenta como un compendio de los 5 libros de Jasón de Cirene. Capítulos 1 y 2 van a contener esto, que son las cartas y el prefacio o introducción. Yo quisiera invitarles a que, teniendo la Biblia en mano, tomemos el segundo libro de los Macabeos, busquemos el capítulo número 2 y verso número 19. Y ahí empecemos la lectura de hoy, porque sí he querido detenerme en algunas partes, les dije la vez pasada, porque este libro es bien diferente, incluso al anterior, entonces es bueno que nos tomemos el tiempo. Y sí, leímos la introducción a la primera carta, la segunda carta no la abordamos, ahora vamos al prefacio, aunque sea una parte de él, para comprender un poco qué es lo que nos quiere decir, y luego veremos el resto del contenido del libro. Entonces, si ya lo encontraron, espero que lo tengan ahí a mano. Yo voy a buscar los prismáticos, a ver cómo es, ahora sí. Esta que se ve mejor. Y dice así: la historia de Judas Macabeo y de sus hermanos, la purificación del templo, la dedicación del altar, las guerras contra Antíoco Epifanes y su hijo Eupator, las manifestaciones celestes que tuvieron lugar en favor de aquellos que luchaban heroicamente por el judaísmo, porque a pesar de su número reducido conquistaron toda la región e hicieron huir a los ejércitos bárbaros. Y como recuperaron el templo célebre en todo el universo, liberaron la ciudad y restablecieron las leyes que querían abolir, cuando el Señor siempre justo les fue favorable. Todo eso fue expuesto por Jasón de Cirene en 5 libros que trataremos de resumir en uno solo, pues nos fijamos en la gran cantidad de cifras que hay allí y creemos que una documentación tan abundante se hará pesada a los que quieran interiorizar en los relatos de la historia. Mira qué bonito la presentación. Entonces, dijimos, las cartas vienen siendo como ahí previo, ¿verdad? El libro, ya aquí está empezando el libro, nos ubica históricamente. Jasón de Cirene es el autor de esta sección. Recordemos que las otras 2 cartas son de judíos palestinos que le escriben a los hermanos judíos de Alejandría. Entonces, ahora vamos a ver qué más dice con respecto al documento escrito, que es un resumen de 5 libros. Por eso tuvimos la preocupación de ofrecer un texto agradable a los que se contentan con una simple lectura, práctico para los que gustan recordar esos hechos y útil para todos. Para nosotros que nos hemos encargado del trabajo penoso de este resumen, no ha sido una obra fácil, sino que nos ha costado harto hacerla. Lo mismo que no resulta nada fácil preparar un banquete que sea del gusto de todos. Pero hacemos como el organizador del banquete y soportamos con gusto esta fatiga para complacer a otros, dejando que el autor averigüe y pormenorice los hechos, nos esforzamos por resumirlos. Actuamos como el arquitecto de una nueva casa que debe tener en mente el conjunto de la construcción, mientras que el encargado de las pinturas y el de la cera estudia lo que mejor
conviene para la decoración. Analizar los pormenores, debatir los puntos discutibles, dedicar mucho tiempo a los detalles, corresponde al historiador, pero al que intenta adaptarla, se le permite resumir y no presentar una narración completa de los hechos. Comencemos, pues, nuestro relato sin añadir más a lo ya dicho, porque sería ridículo ser largo en el prefacio de la obra y luego breve en la historia misma. Palabra de Dios. Bueno, ahí uno lee un pasaje de estos y uno se da cuenta de la estructura literaria. De hecho, que los historiadores, es más, esta es una traducción, la latinoamericana, que es muy amigable, con palabras muy cercanas a nosotros, comillas. Ya uno intuye un lenguaje, no sé si ustedes lo lograron ver, que en algunas palabras hay que usar palabras que no todos los días vemos o escuchamos en la Biblia. Incluso algunas, podríamos decir, como las que usamos en los domingos. Entonces, esta es una de las señales. Ojo, estamos hablando de la Biblia, versión latinoamericana, en español. En el original griego, esto denota, ¿sí? En el original griego, esta riqueza de palabras, esta riqueza de léxico, lo que denota es que fue escrito primeramente en griego, en una época donde el autor era muy preciso, muy estudiado, una persona muy preparada. Recuerden que en ese tiempo, estamos hablando cerca del 200 antes de Cristo, la sabiduría de los griegos había iluminado el mundo entero y había un gran conocimiento. También se enriqueció la literatura. En este caso, nosotros comparamos, por ejemplo, este libro con el libro de del Éxodo, por ejemplo, el Éxodo, o Crónicas, por ejemplo, y uno dice, son totalmente diferentes. Claro, uno fue escrito por judíos y este por griegos. Claro, cuando vemos ese lenguaje tan refinado, tan estilizado, dicen los autores, es una señal inequívoca que fue escrito en primera instancia en griego, a diferencia del de la semana anterior, que también tenía características muy propias de la escritura hebrea, que dicen fue escrito en hebreo originalmente, aunque nosotros tuvimos acceso a una traducción. Muy bien. Entonces diríamos que es Jasón de Cirene el autor. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la estructura del libro. Esto siempre es importante porque yo abordo un libro y puedo tener varias opciones, dividirlo por capítulos o dividirlo por temáticas. Algunas personas ponen capítulo 1, capítulo 2 y empiezan a decir qué pasa en cada capítulo cuando dividen una estructura. A mí me gusta un poquito más este otro modelo, donde la primera parte habla acerca del castigo de Heliodoro y la historia de los sumos sacerdotes Onías, Jasón y Menelao. Ahora bien, se habla también del martirio de Eleázaro y de la madre de los llamados macabeos con sus 7 hijos. Esos son del capítulo 3 al capítulo 7. Hay otro elemento que señalar acá. Estos son datos históricos. Muchos de ellos son ciertos y coinciden con la historia y con los documentos antiguos que sustentan estas personas, la existencia de estas personas. Y bueno, nosotros diríamos, este género literario es una historia bíblica, diríamos no novelada, no diríamos que es épica, es lo que llamaríamos historia bíblica pura porque nos relata acontecimientos, hechos y personajes que existieron. Vamos a ser claros, más adelante el modelo cambia porque cuando hablamos de caudillos o de líderes como lo es Simón Macabeo, estamos hablando de grandes personajes y obviamente se va a resaltar con la figura literaria de la exageración el papel de estos líderes o estos caudillos. Pues vamos a decir que ahí entra un poquito a la historia bíblica épica, pero como les digo, en primera instancia encontramos un recuento de acontecimientos, sucesos, nombres y personas que es valioso mirar entre los capítulos 3 y 7. El resto del libro está dedicado exclusivamente a Judas Macabeo, pero yo dije Simón, no, Judas Macabeo,
cuya historia se narra hasta la victoria sobre Nicanor. No nos va a hablar de Jonatán ni de Simón Macabeo, este libro realmente no los menciona, y les voy a adelantar, ¿por qué? Porque se escribió antes que el primer libro. El segundo libro de los Macabeos, que así se titula, se escribió en un tiempo histórico previo. Entonces no se habían visto todavía las grandes victorias de los hermanos de Judas Macabeo. Entonces quiere decir que Judas, siendo el primero, es el que aparecerá en este libro. Luego se escribe el otro libro donde se habla de sus proezas, pero también las de sus hermanos, y ahí se completa la historia. Sin embargo, decimos siempre que por orden histórico, no por orden cronológico, se coloca primero el primer libro como una introducción enorme y la historia contada completa, y luego este segundo libro como una especie de resumen de la gran historia. Entonces es bueno tenerlo presente. Llegamos hasta el capítulo número 7 y vamos a decir que, perdón, en esa primera parte que habla de la historia, luego se habla acerca de las otras batallas de Judas y de todas aquellas tremendas proezas militares. Profe, la Biblia dice, ahí vamos a encontrarlo, que Dios Todopoderoso vela por su pueblo, que Dios Todopoderoso, de hecho que el capítulo 7, si nosotros lo leemos, nos vamos a percatar que se dice que es Dios quien le da la victoria, quien ayuda al pueblo, quien ayuda a los macabeos a salir adelante. Recuerden, Dios no hace la guerra, ni es que Dios toma espadas y va y toma partido. El lenguaje de la Biblia es para decir Dios respalda a aquellos que le son fieles. Recuerden que esta es una época en la que aquellos que vivían fuera de Palestina caían en la tentación de adorar falsos dioses, de idolatría. Es un pecado grave y bueno, ahí también se resalta mucho esas debilidades. Ahora bien, vamos a hablar un poquito con respecto a la escritura. Se escribió en griego, ya les dije, probablemente antes que el otro. Hay algo que es importante, no se desarrollan las hazañas de Jonatán y Simón porque se había escrito antes. Ya lo he repetido esta termina, voy a seguir. El fin y el objetivo de ambos libros. Aquí retomo lo que había puesto la semana pasada, pero es que lo quiero ver en una misma filmina o imagen. El primer libro no solamente es una exposición histórica de las guerras contra los más poderosos opresores de Israel. Vean que hay una coma y dice, sino también, y más aún, llamó muchísimo la atención como venía esa redacción, poner de relieve las tremendas pruebas que sufrió el pueblo escogido por querer imitar a los paganos, por querer ser como los paganos. Y destacar el auxilio de la providencia divina en aquella lucha debido a muerte que humanamente hablando. Bueno, vamos a ser claros. El pueblo se corrompe, se deja, ¿por qué no?, influenciar por esas ideologías de dioses de otros pueblos, de aquellos imperios que los gobiernan. Empiezan a ofrecer algunos hasta culto y bueno, es que aquí hay algo interesante, ¿verdad? Los israelitas eran monoteístas, tenían un solo Dios y le rendían culto solo a un Dios, todavía hoy los hebreos. Pero en esa época eso era extraño, muy extraño. Realmente la mayor parte de los pueblos que los rodeaban eran politeístas. Quiere decir que le rezaban a varios dioses. De ahí aquellas historias del Olimpo y un montón de dioses, dioses para el amor, para la guerra, el dios del trueno, el dios del mar, no sé, piense, el dios del sueño, el dios del guaro, hasta para el guaro había un dios, Baco, por cierto. Por cierto, conozco un bar que llama el bar de Baco, pero no pregunten. Bueno, la cosa es que todos estos personajes vistos como dioses encarnaban lo que llamaríamos la mitología antigua y los hombres le rendían culto a esos dioses. Entonces era como que, oiga, usted cree en un solo Dios y ese Dios le alcanza para todo, para las cosechas, para las guerras, para la salud, para la enfermedad. Y entonces, claro, yo me imagino aquellos judíos que nacieron en el cautiverio, que nacieron fuera de su patria,
que no tienen una influencia tan directa de su fe y tal vez con un papá o una mamá no muy duchos, no muy esforzados en el tema de la formación religiosa, que terminaban creyendo que sí, que se podía adorar a varios dioses. Entonces me imagino que en su casa decían, ay, sí, yo amo a Yahvé Todopoderoso, pero se iba para el, no sé, donde sus amigos y adoraba ahí a alguno de los dioses paganos de los cuales se critica. Pero recuerden ustedes que en la Biblia se condena la traición a Dios, que es adorando a falsos dioses, ¿verdad? Es como darle la vuelta a Dios, es como serle infiel a Dios. Entonces, el lenguaje de la Biblia va a ser muy tajante. Si usted le es infiel a Dios buscando otros dioses, Dios lo va a desamparar y le van a acaecer situaciones muy feas, muy difíciles, y va a sufrir, no hay de otra, ¿verdad? Entonces, ese es el lenguaje de la Biblia y hemos dicho que el lenguaje de la realidad de Dios es muy diferente. Dios es amor, Dios es perdón, Dios es una realidad eterna, justa, amorosa, y yo siempre les digo después de todo eso, pero que también le da a cada quien lo que se merece. Y si merecían algún movimiento de tierra, bueno, se lo merecían. Ahora bien, importante que siempre queda de manifiesto en estas historias la divina providencia, cómo Dios atiende, cómo Dios ayuda, cómo Dios rescata, cómo siendo un ejército pequeñito, con pocos hombres, mal instruidos, le gana a la formidable legión que viene a atacarlos, a destruirlos, bueno, porque Dios está con ellos. Entonces, entendemos ese lenguaje bélico en la Biblia, ese lenguaje militar, como un lenguaje de fe. Hoy estamos en batalla, estamos en contra de huestes y potestades que gobiernan el mundo, que están en contra de nosotros y son ejércitos muy poderosos, son ejércitos que cuentan con grandes riquezas y que vienen en contra de nosotros. Si nos trasladamos a la escritura, diremos, Señor, ven a socorrernos, ven a rescatarnos, haz que salga victoriosa tu palabra, haz que salga victorioso tu amor frente a estas ideologías de muerte, estas ideologías que descomponen al ser humano, que destruyen la identidad de la persona. Entonces nosotros lo podemos mirar así, en una realidad como la nuestra, entender que hay circunstancias a las que hemos llegado porque hemos querido alejarnos de Dios. Hay que decirlo, muchas veces nos alejamos de Dios y asumimos también las consecuencias de esas faltas. Pero Dios, que siempre amoroso y eternamente compasivo, como lo dirá en el libro de Job y en el libro de Jonás, Él siempre perdona, Él siempre restituye, devuelve y manifiesta su gran cariño, amor por nosotros. Entonces, yo creo que es parte de este lenguaje. El libro número 2 nos dice ahí el texto que les he puesto, que acentúa más el carácter edificante y confortante de los acontecimientos históricos, como sacar la enseñanza o la moraleja, exhortando a la celebración de las fiestas, a la reverencia, al templo, a la constancia en la persecución y a la fe en la resurrección y a la esperanza en la vida eterna como recompensa. En otras palabras, veamos la parte bonita. Este libro 2 de los Macabeos nos invita a pensar en la vida eterna, nos invita a pensar en la salvación, que sí estamos tribulados, que sí estamos pasando por malos momentos, pero Dios en su infinita misericordia tiene algo mejor para nosotros. Si no sufra, si su carro, no sé, no arranca, o su casa no se ve muy bonita y le hace falta unas 2 manos de pintura, no se preocupe, usted va a tener en el cielo una hermosísima mansión que Dios ha preparado para usted. Entonces, con esa alegría, con esa esperanza, en el segundo libro de Macabeos se recuerda y celebremos ahora que viene el Adviento, celebremos la fiesta de Cristo, Rey del Universo, celebremos Navidad, celebremos a Jesús que nace en el pesebre, alegrémonos. Pero, profe, hay personas muriendo por COVID. Sí, estamos conscientes, pero que no sea para nosotros esto una sombra que nos haga pensar solo en lo malo, porque Dios tiene cosas buenas para nosotros y la vida eterna es mucho más hermosa que esta. Entonces, diríamos, por eso estoy pasando del lenguaje de los macabeos a hoy, ¿verdad? En el lenguaje nuestro, veamos las cosas buenas, las cosas que nos edifican, las cosas que nos rescatan. Ahora bien, vamos a leer un poquito del libro de Macabeos para entrar en la interpretación. Yo quiero invitarles ahora que busquemos el capítulo número 12 del libro de Macabeos
en los versos 38 al 45. Hay un detallito que yo con todo respeto he querido sacarlo sin ninguna finalidad de controversia, ¿verdad? Entonces, en las Biblias puede ser que aparezca titulado como el sacrificio por los muertos. Bueno, vamos a ser claros. En muchas ocasiones se nos tacha a los cristianos católicos de que creemos en un purgatorio, aunque la Biblia no lo dice. Es cierto, en la Biblia no aparece la palabra purgatorio, pero tampoco aparece la palabra Trinidad. Y Dios es unitrino y sabemos que es la Santísima Trinidad y creemos en Él. Pues igual sucede en este caso, no aparecerá la palabra titulada, señalada, pero en este caso muy particular sí viene a acotación. Yo quisiera aprovechar también este pequeño pasaje de Macabeos para resaltar el contenido del libro y orientarnos en cómo va y para dónde va el contenido de este segundo libro. Entonces, capítulo 12, versos del 38 al 45. Judas condujo su ejército hasta la ciudad de Odolam. Cuando llegó el séptimo día de la semana, se purificaron según la costumbre y celebraron el sábado en ese lugar. ¿Recuerdan que los números en la Biblia son significativos? El número 7, el número de la perfección. Yo le digo a los chiquillos, no es el de Cristiano Ronaldo, es el número de la perfección, el número 7. Llegaron, pasaron 7 días, dieron culto a Yahvé, le dieron su lugar a Dios en un día dedicado para él y dice en el verso 39, al día siguiente no se podía esperar más para levantar los cadáveres de los que habían caído en el combate. Y los hombres de Judas fueron a sepultarlos con sus parientes en las tumbas de sus padres. Y se encontraron con que bajo las túnicas de cada muerto había idolitos de Jamnia, lo que está prohibido a los judíos por ley con mayúscula. Todos pues comprendieron que este era el motivo por el que esos hombres, habían sucumbido. Bueno, entonces, dijimos que se habla mucho acerca de no ser infiel a Dios, pues estos llevaban ahí un idolito, ahí una figurita de Jamnia, que según ellos les iba a proteger en la guerra y no sé qué. Todo lo contrario, fueron los que murieron en batalla, fueron a los que llevaron a enterrar. Y bueno, por ahí alguien me diría, uy, profe Mauricio, esos pobres murieron en un acto de un pecado grave, como lo dice el libro del Éxodo, ¿verdad? Pues sigamos leyendo a ver qué más dice. Verso 41. Entonces bendijeron el comportamiento del Señor, justo juez que saca a la luz las cosas ocultas. Y le pidieron que el pecado cometido fuera completamente borrado. Dios borra el pecado completamente. Nosotros en la fe católica decimos, Dios borra el pecado cuando nos arrepentimos y lo confesamos, pero estos habían muerto. Habían muerto y con un idolito ahí apegado, cometiendo una idolatría, una falta que condena el primero y el segundo libro de Macabeos como una falta grave contra Dios, como consecuencia de la muerte, ¿verdad? ¿Qué más dice? Me pareció interesante. Dice, punto y seguido, el heroico Judas animó a la asamblea a que se abstuviera de cualquier pecado, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que había ocurrido a sus compañeros, caídos a causa de sus pecados. Luego, efectuó una colecta que le permitió mandar a Jerusalén unas 2,000 monedas de plata para que se ofreciese allí un sacrificio por el pecado. Bueno, esto es importante. Recuerde que ellos están lejos de Jerusalén, están en guerra, están en batalla. Él hace una colecta y manda a pedir que lleven esa ofrenda para que lleven ese dinero para que se ofrezca una ofrenda para el perdón de los pecados de estos que ya habían muerto. Entonces alguien diría, murieron en idolatría y ya están al otro lado, y aquí hay que estar en el infierno porque fueron infieles a Dios. Pero el libro de los Macabeos dice en el capítulo número 41 que los bendijeron
y le pidieron a Dios que borrara sus faltas, sus culpas. Bueno, vamos ahora a la segunda parte del verso 43. Era un gesto muy bello y muy noble, motivado por el convencimiento de la resurrección. En otras palabras, estaban conscientes de que un día, convocados al juicio de las naciones, iban a resucitar. Y ahí Dios iba a disponer de ellos para el cielo o para el infierno o como él dispusiese, ¿verdad? Pero ellos tienen fe en la resurrección. Porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. Y entonces estamos en un novenario, estamos rezando por alguien que falleció y tal vez en el fondo decimos que era bien malo, bien jodido, que persona más tremendita, ¿verdad? Y que Dios lo tenga en su santa gloria, ¿verdad? O le estén dando vuelta en el asador, no sabe uno, ¿eh? Pero resulta y acontece que el libro de los Macabeos nos recuerda algo. Son válidas las oraciones por los muertos, para que Dios perdone sus pecados, para que Dios borre sus culpas, para que el día de la resurrección puedan accesar a la vida eterna. Profe Mauricio, ¿y esos hombres dónde están mientras? Bueno, si quisiéramos ahondar en este tema, tendríamos que ir al libro del Apocalipsis y buscar los pasajes que concuerdan precisamente con este otro, recordándonos que habrá que limpiar las vestiduras, y ese lugar de limpieza de vestiduras es el que denominamos el purgatorio en nuestro lenguaje. Ahora bien, sigamos leyendo. Verso 45. Pero él presumía que una hermosa recompensa esperaba a los creyentes que se acuestan en la muerte. De ahí que su inquietud fuera santa y de acuerdo con la fe, mandó pues ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Bueno, y entonces aquí alguien me dice, profe, y es por eso que no está en otras Biblias este libro de los Macabeos. Bueno, yo diría, y sonaría como una canción, por eso y muchas cosas más, ¿verdad? Pero es interesante, a mí me gusta montones este pasaje porque nos habla de una realidad y es la realidad de los difuntos. Cuando tenemos un ser querido que ha partido con Dios y nosotros le pedimos a Dios que lo perdone, que lo reciba, que, como les decía yo ahora, tal vez hasta uno por dentro dice, no, quién sabe, es que era tan jodido que tal vez Dios no lo perdona, pero tengamos fe de que Dios borre sus faltas, que sí, que están en una condición, en una espera, en un proceso. Nosotros sabemos en la fe que una vez que morimos vamos a un juicio personal con Dios y tenemos tres caminos, o el cielo, o el infierno, o el purgatorio. Entonces yo les he dicho a ustedes que eso es parte de ese proceso, parte de ese camino. Y nosotros nunca decimos en nuestras oraciones que Dios bendiga a las santas, a las ánimas del santo infierno. Nunca decimos eso, porque el infierno es el lugar de exclusión. Ahí sí los que vivieron conforme a su maldad, alejándose de Dios, buscando más bien la condenación, ahí están, recibieron lo que les tocaba. Pero aquellos que están en el purgatorio, por eso nosotros decimos que Dios reciba en su santo seno a las ánimas del santo purgatorio. Y yo recuerdo aquella famosísima imagen de la Virgen del Carmen, que recuerdo yo chiquillo. Mi hermano se llama Randall Rafael y cumple ahora años del 24, el día de San Rafael. Yo cumplí el 1 de octubre, pero no me pusieron ni Teresito, ni nada por el estilo, me pusieron Mauricio. Entonces resulta que a mi hermano le regalaron un cuadrito así, con un vidriecito y la estampa de San Rafael, ahí lo más bonita. Esos de antes, estamos hablando de esos cuadritos, tienen, ¿qué? Vamos a ver, 43 años aproximadamente, imagínense, o más. 43, 45 años tienen esos cuadritos de existir, que es una cosita así pequeñita. Y recuerdo que a mí me dieron el de la Virgen del Carmen. Y yo me siento identificado plenamente porque sale la Virgen del Carmen y los que están en el purgatorio ahí asándose en las llamas, pidiéndole a ella con el hijo ahí, diciendo, ya, saquemos a este, saquemos al otro. Bueno, es interesante y a mí siempre me llamó la atención, de hecho, y en el cuarto de mi hermano estaba San Rafael y en el cuarto mío estaba el purgatorio, perdón, la Virgen del Carmen ahí sacando a la gente del purgatorio. Creo que en este lenguaje
del Antiguo Testamento, propiamente el segundo libro de los Macabeos, escrito originalmente en griego con una gran riqueza literaria. Estos acontecimientos aquí narrados en el capítulo 12, versos del 36 al 45, nos recuerdan algo. Dios nos ama, Dios quiere salvarnos y es capaz de purificarnos aún después de la muerte. Pero, ojo, importante, yo les he dicho, nosotros tenemos un solo camino, de condenación o de salvación. Si usted va caminando en pos de la salvación y se cayó y cometió algunos errores, pero iba en camino a la salvación, usted alcanzará la salvación, aunque tenga que pasar por el purgatorio. Pero algunas personas van en camino a la condenación por sus acciones, por sus pensamientos y demás. Y de vez en cuando fueron a la misa, de vez en cuando hicieron un rezo, de vez en cuando creyeron en Dios o pensaron en Dios un poquito, pero eso no significa que abandonaron su camino a la condenación. Esos son los que terminan en el infierno. Entonces yo diría que uno como cristiano debería esforzarse por alcanzar la salvación y siendo lo menos malo ir al purgatorio. Yo digo, es mejor pasar 5,000 años en el purgatorio que una eternidad en el infierno. Los chicos de ring, uy, profe, ¿cómo dice? Sí, porque usted no sabe cuántos son los años en el purgatorio, porque la escritura dice que un día es como 1000 años en la vida eterna, ¿verdad? No refiriéndose al purgatorio. Serían 5 días en el purgatorio, ni una semana, oiga usted. Importante, y resalto esto, hablando de este mismo tema. Cuando nosotros abordamos un tema o un libro como este, debemos tener claro que tiene un mensaje de salvación para nosotros. No es que sea usted carebarro y que después lo oren por usted para que usted lo saquen de allá donde está. Como les dije, todavía si uno está en el purgatorio sabe que le va a tocar en algún momento llegar al cielo. El problema es si se va para otro lado por sus malas conductas, ¿verdad? Entonces ahí hay que ser muy cuidadosos. Y yo digo, el lenguaje del Antiguo Testamento es muy bonito porque nos recuerda que Dios es amor, pero también nos recuerda que Dios es justo. Y esto es algo de lo que yo diría se palpa, así como solo poner la mano sobre la palabra, ya nos damos cuenta de esa realidad. Y bueno, vamos a ir al final del libro de los Macabeos, es muy amplio, termina con la victoria de Judas sobre Nicanor. Un relato militar muy interesante, pero yo quisiera ir al verso 37 del capítulo 15, que es la conclusión del relato. Y entonces teníamos 2 cartas de inicio, teníamos un prefacio, luego teníamos los relatos que aparecen ahí y viene la conclusión y dice de la siguiente manera. Así fue como sucedieron los acontecimientos relativos a Nicanor, como a partir de entonces la ciudad ha permanecido en manos de los hebreos. Yo suspenderé aquí mi relato. Si la composición ha sido buena y acertada, eso era lo que quería. Si no así, si ha sido pobre y mediocre, era todo lo que pude hacer. Así como no es bueno tomar vino solo o agua pura, siendo que el vino mezclado con agua es agradable y da mucho gusto. Así también, la bella disposición del relato encanta los oídos de los que lo leen, de los que leen la obra. Aquí pongo punto final. Y dirían los chiquillos, café con tamal. Es interesantísimo, me gusta la forma, es que es un arte literario, si nosotros lo vemos, definitivamente son hebreos griegos, ¿verdad? A todas luces. Y es muy bonito porque nos ayuda a identificar el deseo del autor. O sea, dice, con respecto a esto, si la composición ha sido buena y acertado, eso era lo que quería. Pero si no, fue lo mejor que pude hacer. Es un resumen del autor, ya me olvidó el nombre, qué barbaridad la mía. ¿Dónde está? Aquí está al principio. ¿Dónde está la carta? Ave María Purísima. Sé que era apellido Sirene, pero no recuerdo el nombre. Son de Sirene, dijo usted, creo. Si yo ¿Cuál? lo anoté. Repítamelo. Jasón, ¿me escuchas? Sí. Ah, sí. Jasón de Sirene. Muchas gracias. Sí escuché. Me costó, pero ya estoy oyendo.
Es Sí. que él tenía el micrófono arriba. A ver, Qué chapas. de hecho que cuando lo leí me vino a la mente Jasón y los Argonautas, que es un relato griego, es un nombre muy griego, de hecho, Jasón. Sí, correctamente. Jasón de Cirene. Me llama poderosamente la atención esa forma en la que se escribe este libro, este segundo libro. Riquísimo de leer, diría yo, una de las experiencias más bonitas, pero ¿vieron cómo termina? Termina con la historia de vamos a verlo aquí. Termina con la historia, pero ¿cómo es que dice? Así como no es bueno tomar vino solo o agua pura, siendo que el vino mezclado con el agua es agradable y da mucho gusto, así también la bella disposición del relato encanta a los oídos de los que leen la obra. ¿Ve qué bonito? Termina como diciendo, bueno, si no fueron las puras palabras de Jasón, aprecien por lo menos las flores que le puse literarias, dice el autor, ¿verdad? Porque es bonito. Y lo compara con el vino y beber vino con agua. Y ahí pone el punto final. Yo creo que es de los libros con un final muy pintoresco en la Biblia y gracias a Dios que existe porque nos permite reconocer también esa literatura de los judíos que vivían en territorio griego, que en ese momento era Egipto, ahí donde estaba Alejandría, y que obviamente había sido un territorio dominado durante muchos siglos por un imperio muy poderoso. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda u observación? Profe, Sí, dígame. Magda, soy. Adelante, doña Magda. Sí, gracias. Una consultita. Diga. Esos ídolos de Jamnia, ¿qué significa Jamnia? Es que no sé si no puse atención o Ok. es una ciudad o algo así, no sé. Sí, de hecho que es el nombre de una ciudad, pero el ídolo es de una diosa. Ah, ya. Pues que no tengo nada a mano. Ah, sí, tengo algo a mano. Un Sí. juguete que me regaló mi hijo. Esto. Ah, Entonces tenían algo así entre la chaqueta, ¿verdad? sí, sí. Los que están viendo Sí. esta grabación se mueren de risa. No, pobrecito Deadpool. No, Nacho Ujú. me regaló este muñeco, me dice, para que lo tenga usted en su escritorio. Y entonces yo les cuento, más o menos una figura en bulto, por cierto, qué interesante esa pregunta, doña Magda, más bien muchas gracias. Las figuras en bulto eran las más apreciadas para representar a los dioses. Realmente no se hacían pinturas o representaciones planas de los dioses, salvo que fuera estrictamente necesario en un templo, en un lugar como una casa o algo así. La mayor parte de las imágenes o representaciones de los dioses eran de bulto. Entonces ellos andaban, incluso algunos los hacían a mano, en madera, con cuchillo, y se lo metían ahí, y ellos pedían a ese dios, específicamente, el dios de Jamnia, que los cuidara en las batallas. Qué interesante. Entonces sí, Gracias. precisamente, y hay una ciudad que se llama así. De hecho que yo no sé si hasta el día de hoy todavía se llama así. Voy a averiguarlo para la otra semana. Pero De yo creo que acuerdo. por ahí anda el asunto. Gracias. Tengo otra. Adelante. Es que ahí mismo, hablando de ese capítulo, dice que ellos, la creencia de la resurrección, Correcto. esa creencia en la resurrección, pues obviamente, en ese tiempo, estamos hablando del Antiguo Testamento, pero al existir esa palabra, creencia en la resurrección, ya ellos creían que sí iban a resucitar. No sé cómo plantear la pregunta. O sea, Bien sí preguntada. creían. Sí. ¿Perdón? Sí capto la pregunta. Ok. De hecho que recuerden que ellos cuando citan la ley lo hacen con mayúscula, refiriéndose al Génesis, al Éxodo, a Números, Deuteronomio y Levítico. Perdón, refiriéndose a esos 5 libros. Y la Sagrada Escritura en la ley hace referencia a la resurrección de los muertos, hace la referencia a la resurrección. Ellos tenían, vamos a decirlo tal vez con un lenguaje más nuestro, tenían fe en la resurrección. Lo que pasa es que la palabra fe no la vamos a ver tan manifiesta en el Antiguo Testamento como la vemos en el Nuevo Testamento. Si tuviésemos que utilizar ese concepto de creencia, diríamos, en una traducción más hebrea, es que esta es una traducción griega, ¿verdad? En una traducción hebrea diría la firme convicción, así lo dirían los hebreos, porque son radicales, ¿verdad? Y ellos no van a dejar un margen de duda.
En el caso de la traducción griega, busca palabras más acordes a su lenguaje. Entonces, la creencia en la resurrección. Ellos creían, los judíos estaban convencidos y están convencidos igual que nosotros que hay una resurrección. Y nosotros como cristianos católicos igual esperamos la resurrección de los muertos, sin embargo la pensamos diferente. Ellos, los judíos, lo entendían de esta manera. Cuando la persona moría, y fue así hasta la resurrección de Jesús. La persona moría e iba a un lugar donde esperaba un juicio personal para estar con Dios o para estar en el infierno. Estaban algunos como en una fase de espera. En la parábola del rico Epulón y Lázaro, dice que Lázaro está con el Padre en el seno de Abraham, o sea, está en el cielo, y el otro está en el infierno. De hecho, que no ponen ese intermedio, ¿verdad? Y entonces uno le dice al otro que por favor vaya, que vaya y que resucite, que le hable a sus hermanos para que no terminen igual que él. Y entonces la conversación la resume Jesús diciendo, aunque un muerto resucita, y utilizando el nombre de Lázaro ahí, imaginen como ejemplo, aunque un muerto resucita, ni así creerán y seguirán pecando. Vea qué interesante, porque cuando Jesús resucita, dice el Evangelio de Lucas, que en la muerte de Jesús se abrieron las tumbas y algunos resucitaron. Y en el credo que nosotros hacemos, decimos Jesús descendió a los infiernos. Y les voy a contar por qué descendió Jesús a los infiernos. Los chicos me preguntan, ¿pero por qué Jesús descendió a los infiernos? Porque fue a los infiernos, que es ese lugar intermedio, no el infierno como nosotros lo conocemos, sino al lugar ese intermedio donde estaban almas en espera de un juicio. Y fue y les anunció la salvación a aquellos que la merecían. Les digo, vamos conmigo, vamos para el cielo. Y se los llevó. Por eso Jesús al morir, desciende a los infiernos, anuncia la salvación en ese lugar de espera, que no es el infierno, digámosle Hades o como digamos el reino de los muertos. O sea, pero en ese lugar Jesús desciende a anunciar la salvación y luego él asciende a su Padre. Y consigo se lleva a todos aquellos que ya merecen la salvación. Recuerden que hasta que Jesús resucita es que nosotros accedemos a esa gracia. Y aquellos que habían muerto, no en gracia de la santidad como para alcanzar el cielo, pero tampoco en tal maldad para alcanzar el infierno, estaban en esa espera. Jesús va al encuentro de ellos y les dice, vengan, porque yo estoy dándole la salvación. Entonces Jesús va a los infiernos para anunciar la salvación. Este es un lenguaje, ¿qué se llama? Escatológico. Es un lenguaje escatológico que habla al final de los tiempos, que habla de la resurrección de los muertos. Y sí, vamos a decir, los judíos y nosotros seguimos creyendo y esperando la resurrección. Yo espero que eso sea al final de los tiempos, cuando ya se acabe todo, ¿verdad? Y yo esperaría estar en el cielo y que me digan, oiga, venga, tenemos que presenciar el juicio final, venga, vamos, ya van a sonar las trompetas. Y ya lo llevan a uno ahí a ver dónde está el juicio, porque dice la Escritura, los que están muertos con Dios se van a levantar para mirar el juicio de los que están vivos en ese momento. Y los que están muertos sin Dios también se van a levantar para ver el juicio, por eso se llama el juicio de las naciones, que es el juicio final. Y entonces, esa es la fe de todos, que algún día se dé ese momento de la resurrección, o sea, la plenitud eterna. Sin embargo, ya sabemos que hay un juicio personal una vez que morimos, que vamos a la presencia de Dios y Él nos dice, bueno, aquí, allá o al otro lado. No sé si quedó clara la respuesta. Sí, muchas gracias, profe. Con mucho gusto, doña Magda. Estos temas son muy bonitos, ¿saben? Porque muchas veces nosotros en nuestra fe católica no tocamos estos temas. Yo no sé por qué. Honestamente, hay temas que son complejos, pero estos no lo son tanto, porque hay mucho documento, o sea, hay mucho texto bíblico que nos da razón de creer y entender esta realidad. Sin embargo, es bueno que lo tengamos siempre presente. Yo les digo, si uno va caminando hacia la salvación y oye esto, se pone contentísimo. Pero si uno no va caminando a la salvación y oye eso, se pone las pilas, porque si no, ya sabe lo que le toca. Entonces, es parte también de ese discurso que tenemos que tener. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Profe. Adelante. ¿Me escucha? Sí. Perfectamente. Gracias. Podríamos decir entonces que este capítulo 38, no, perdón, el capítulo 12, estos que estamos viendo, podríamos decir que yo la puedo utilizar
defenderme cuando me atacan, cuando me atacan los hermanos de otras religiones que practican una religión diferente a la mía, a la católica, porque bueno, no, tengo una hermana, mi hermana no es católica, y en mi casa somos católicos, ¿verdad? Entonces, ella siempre sale con sus cosas, ¿verdad? Y entonces, dice para que reza por los muertos, por los difuntos. Yo creo que siempre se lo cuestiona. Entonces, podríamos decir que esta es una arma muy válida para defendernos. sí, pero aquí hay un elemento importante que tener en cuenta. Recuerde que este es un libro no canónico para los hermanos no católicos. Ustedes dicen, es que ese es un libro apócrifo. Eso lo dice ese libro que es apócrifo. Ellos no creen en la canonicidad de este libro. Entonces, lo primero que van a decir, no, es que eso no viene de ese libro, entonces no lo acepto. No lo acepto. Yo preferiría en ese caso que lo usemos como base, como fermento de la discusión, pero ¿por qué no? Que hablemos también acerca de lo que dice el Evangelio de Mateo, por ejemplo, capítulo 12, verso 32, que dice que aquella palabra que se emita contra el Hijo del Hombre o contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Y entonces Jesús dijo que no se va a perdonar en este mundo ni en el otro. Entonces, hay cosas que sí va a perdonar Dios en este mundo y en el otro. O sea, si existe un perdón más allá de acá, a partir de Mateo 12, 32, que es cuando habla de eso, el que peca contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Termina diciendo Jesús mismo que no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Entonces, yo diría, como buen abogado, entonces Jesús, si hay cosas que vas a perdonar en el otro lado, podría ser, esa podría ser también una forma de aludir a los hermanos. Luego, ¿cuál podría ser? Es que francamente no he estado estudiando mucha apologética últimamente, entonces estoy un poco derrumbrado, pero digamos, por ahí va el asunto. Creo que podemos utilizar ese libro, pero conscientes de que ellos no lo van a aceptar, buscar mejor los pasajes del Evangelio que sustentan precisamente estos acontecimientos. Es Mateo también. La otra semana les digo en qué capítulo, porque Mateo tiene otro pasaje también breve, donde habla acerca de precisamente de eso. Y es que no, ni siquiera qué bárbaro, yo más, como diría mi mamá, qué Mauricio más aguado. No, no tomé unas notas ahí por si acaso, pero sí, yo se los comparto, de hecho, con gusto para que lo lean, porque sí, en el forro que tengo no puse nada de lo que dice el Nuevo Testamento, solamente me acuerdo de esa que le cité, donde Jesús habla de que no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro, dejándonos a entender que sí hay un perdón en el otro mundo. ¿Está bien, doña Roxana? Esa sí ya la tengo, ya la marqué acá en Mateo 12. Mateo 12, ya la perdí. Mateo 12, 32. 32. Sí, ya esa sí la marqué. Ya. Profe, muchas gracias, más bien, que me metí en otro tema. No, me extraña. Apenas lo tenga, yo se lo paso, para que le eche un vistazo y ya conozca los otros pasajes del Nuevo Testamento que ellos tienen como canónicos para responder a esas, no es veces, para pelear ni nada. No, es para iluminar, es que en ocasiones tal vez tenemos algunos familiares, hermanos, hasta compañeros de trabajo que son un poco, digo yo, insidiosos. Y entonces yo con mucha educación, cultura y entusiasmo los ilustro un poco para que se orienten, siempre con mucho cariño y amor, pero yo digo que el que quiere creer es el que cree, pero hay gente que aún que usted le muestra el mismo Jesucristo en persona que le diga, no es así, van a seguir de cabezones, pero bueno, es parte de nuestra realidad. Entonces, prometo que para la próxima les saco el forro, y es que en ningún lado tengo aquí, ¿dónde los? No. Y es que yo llevo una guía de lo que voy diciendo, pero no metí ahí nada de eso. Mira. No, bueno.
Dios mediante, yo les paso la hojita para que la tengan y puedan, ¿por qué no? Tener argumentos para compartir esta verdad con los hermanos no católicos. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, vamos a pasar a la oración final y en ella vamos a orar por los niños misioneros. La oración de Santa Teresita del Niño Jesús. Me gusta muchísimo y los invito a que la recemos pidiendo a Dios por nuestros niños. Ay, no me equivoqué, perdón. La presentación del otro libro. Segundo libro de Macabeos, ahí está. Ahora sí, ya la tengo en esta pantalla. Digamos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, tú quieres mucho a los niños. Te doy gracias porque has hecho de Santa Teresita del Niño Jesús una gran misionera, ya desde su casa. Te pido que nos hagas capaces de amar a todas las personas como tú deseas que las amemos, Señor. Ayúdanos a ser misioneros como la pequeña Teresa, hablando de ti con nuestra conducta y nuestras palabras. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Esta ha sido una noche muy bonita, muy productiva. Hemos